Perfecto. Ahí está. Bueno, esperen que saco las... Bueno, me presento para los que no estuvieron ayer. Yo soy bióloga de formación, así que no van a ver muchos modelos matemáticos en mi presentación. Estoy haciendo el doctorado en ciencias biológicas y bueno, traje para compartirles en el marco de este seminario de modelo de Chagas algunos análisis en los que estuve trabajando durante esta cuarentena y que tienen que ver con el título que ven en la pantalla: perturbaciones ambientales e invasión de viviendas rurales por teodominos silvestres, yéndonos un poco hacia esa mirada más macro. Para ponerlo un poco en contexto, desde hace algunos años se viene reportando en varias provincias de Argentina la invasión de teodominos silvestres hacia las viviendas rurales. Estas especies silvestres, a diferencia de infestans, cumplen su ciclo de vida en el ambiente silvestre asociados a refugios como son los nidos, las madrigueras, troncos huecos, cactus secos, y se alimentan mayoritariamente de las poblaciones locales de aves y de mamíferos que allí habitan en nuestro monte. Si bien estas especies tienen una importancia epidemiológica que es secundaria en comparación con infestans, su verdadera importancia está en que son las que se encargan de mantener en circulación el parásito en el ciclo silvestre, es decir, entre reservorios silvestres, y por lo tanto su aproximación al ambiente doméstico podría implicar un riesgo epidemiológico. Entre algunas de las hipótesis que más se menciona para tratar de entender por qué se ha incrementado la invasión de estas especies en el ambiente doméstico, se menciona mucho la modificación antrópica del paisaje, ¿no? Que uno le puede pensar como la pérdida de cobertura boscosa, la fragmentación del hábitat original, o bien, bueno, altas tasas de desmonte. En este caso, la modificación antrópica del paisaje se relaciona con este proceso de dispersión activa de teodominos silvestres, porque la fragmentación del hábitat impacta negativamente en la disponibilidad de refugios silvestres para los teodominos, y también impacta negativamente en las poblaciones locales de aves y de mamíferos, ya sea que se extingan o que migran o que se dispersan hacia otros parches. Entonces, esto genera condiciones adversas para las poblaciones silvestres de los teodominos, lo cual, según varios autores, activa algunas estrategias de supervivencia como es la dispersión hacia el ambiente doméstico, que es un ambiente donde hay mayor disponibilidad de fuentes de alimento estable y chances de encontrar refugios en proximidad de esas fuentes de alimento que deberían ser los animales que se crían comúnmente en las viviendas rurales. Es por ello que el objetivo que nosotros nos planteamos y que le voy a comentar brevemente fue evaluar el efecto de la fragmentación del hábitat sobre la ocurrencia y frecuencia de invasión de teodominos silvestres en la región chaqueña de Córdoba, que es una región históricamente endémica para la enfermedad de Chagas y que desde hace ya varias décadas viene atravesando intensas modificaciones en el uso del suelo, principalmente a causa de la expansión de la frontera agrícola. Entonces nosotros trabajamos, este mapa que ustedes ven acá es el área de estudio. Nosotros trabajamos en 13 localidades rurales de los departamentos de Ischilín y de Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba. En estas localidades nosotros seleccionamos y georreferenciamos unas 168 viviendas más o menos, y a lo largo de 5 muestreos que realizamos entre el 2017 y el 2020, visitamos estas viviendas a comienzos y a finales de la estación cálida. Y bueno, entre otras técnicas de colecta entomológica, aplicamos la búsqueda pasiva o búsqueda comunitaria, que implicó visitar las casas, invitar a las familias a participar del proyecto, y quienes estén interesados se les entregaba bolsas plásticas para que ellos colectaran todas las vinchucas que encontraran dispersándose hacia la vivienda o dentro de la vivienda, y a los 15 días nosotros retirábamos las bolsas y registrábamos las capturas. Y mediante esta colecta entomológica se capturaron 583 vinchucas silvestres dentro de la vivienda, todos adultos, y se identificaron un total de 6 especies silvestres. Estas 6 especies silvestres, nosotros a los fines de este análisis, las agrupamos en 2 grupos. Un grupo de especies asociadas a aves y otro grupo de especies asociadas a mamíferos, donde esa asociación tenía que ver con el grado de preferencia de selección por ocupar
refugios, tanto en el ambiente silvestre como doméstico, asociados a aves o a mamíferos. Es decir, si yo especies asociadas a aves en el monte no las encuentro en los nidos de Furnariidae, como decía Rabinovich recién, o bien en el ambiente doméstico las encuentro en los gallineros. Entonces, para cada grupo de especies definimos y modelamos dos variables respuestas. Modelamos, por un lado, la ocurrencia de tecominos invadiendo la vivienda, como una variable binaria de ausencia y presencia, donde consideramos presencia cuando se encontró al menos un ejemplar silvestre en alguno de los muestreos en la vivienda, y también evaluamos la frecuencia de invasión a lo largo de esos muestreos, es decir, le trabajamos como una proporción binomial y le consideramos como el número de veces que visitamos la vivienda y se registró la especie silvestre sobre el total de veces que se visitó la vivienda. En este caso, nosotros para los análisis empleamos modelos estadísticos dentro de la familia de los modelos lineales generalizados. Como no había dependencia espacial entre los datos, descartamos el uso del modelado mixto y usamos la aproximación de la inferencia multimodelo, la que plantea que antes incluso de la toma de datos, uno plantea toda una serie de hipótesis que se desprenden de la teoría de lo que se conoce, que va a poner en una prueba, es decir, que los modelos que se construyen en base a esas hipótesis planteadas a priori. Es decir, no modelamos todas las posibles combinaciones de predictores, sino las hipótesis que nosotros planteamos de cómo funciona, digamos, este sistema. Nosotros consideramos varios efectos, ¿sí? 4 efectos en total, evaluamos el efecto de esto sobre la ocurrencia y la frecuencia de invasión. Puntualmente, fragmentación la evaluamos desde 2 escalas, una escala un poco más macro y una escala un poco más micro. Este mapa que ustedes ven a la derecha es el mapa de coberturas de terreno del área de estudio. Yo agrupé las coberturas en 2 grupos. Lo que está en verde son las coberturas boscoso-arbustivas, que es la cobertura original de la región. Y lo que está en amarillo son las coberturas antropizadas, que vendrían a ser aquellas coberturas que muestran una intervención del hombre, como son las ciudades, las rutas, los campos de cultivo, suelos desnudos, matorrales abiertos, ¿sí? Los puntos negros que ven acá son las viviendas que nosotros fuimos citando. A esas viviendas las agrupamos en 8 zonas, que son estos círculos grandes que ven acá, y a estas 8 zonas las clasificamos de acuerdo al grado de perturbación, que fue el primer efecto que evaluamos. Entonces lo clasificamos de acuerdo al grado de fragmentación y a la dominancia de ciertas coberturas en 3 tipos de paisaje: paisaje preservado, intermedio o perturbado. Y luego hicimos un análisis un poco más focalizado para evaluar el efecto que tenía el ambiente, el paisaje que rodea inmediatamente la vivienda. Entonces, alrededor de cada vivienda definimos 4 anillos de influencia de 500, 2000 y 5000 metros de diámetro y extrajimos métricas del paisaje para caracterizar un poco esa región desde el punto de vista de cuál era la calidad de ese hábitat, es decir, cuánta cobertura boscosa había presente, cómo era el tamaño de los fragmentos, tamaño medio de parche y densidad de parches, y qué tan conectados o qué tan subdivididos estaban esos parches boscosos. Todas estas métricas también están vinculadas con el efecto de la fragmentación sobre las poblaciones de aves y de mamíferos. Y además evaluamos otros efectos que yo simplemente les voy a mencionar, pero que fueron la configuración espacio-viviendas, es decir, el grado de agrupamiento de las viviendas en el espacio, y la disponibilidad de refugios y de fuentes de alimento domésticas en la vivienda, es decir, cuántos animales domésticos tenía la vivienda, cuántas cabras, cuántas gallinas, cuántos perros, cuántos humanos, y la disponibilidad de potenciales refugios en el área peridomiciliar, el que rodea la casa, contabilizando el número de corrales, gallineros, conejeras, depósitos, pilas de leña, etc. Todos sitios que son potenciales refugios. Bueno, los modelos nosotros los validamos con varios métodos, usamos el K-fold cross validation, el área bajo la curva y la matriz de confusión para evaluar el desempeño de los modelos. Y creo que lo más interesante de estos análisis fue el planteamiento de las hipótesis a priori. Yo voy a mencionar simplemente las hipótesis que tienen que ver con la perturbación del ambiente. Nosotros lo que planteamos que el grado de perturbación del paisaje, este paisaje intermedio, preservado y perturbado, en realidad lo que muestra son escenarios diferentes
en términos de disponibilidad de las fuentes de alimento y de refugio silvestre, en términos del estado de las poblaciones silvestres de tritominos, y eso va a determinar en gran medida la dispersión que va a haber hacia las viviendas. Lo que nosotros planteamos es que la ocurrencia y frecuencia de invasión iba a ser mayor en ambientes intermedios y menor en ambientes perturbados, porque en los ambientes perturbados, que son, imagínense, contextos, digamos, de viviendas rodeadas de campos de cultivo, iba a haber escasa fuente de alimento y de refugio. Las poblaciones iban a estar en muy baja densidad y en condiciones subóptimas, y por lo tanto iba a haber muy bajo número de individuos dispersándose en las casas. Un ambiente preservado es un ambiente donde las poblaciones estarían más próximas a un equilibrio de las poblaciones de tritominos, y por ende la dispersión iba a ser baja, porque no estaría esta necesidad de buscar fuentes de alimento externo. Y en un ambiente intermedio, lo que propusimos es que esa cierta inestabilidad generada por la intervención del hombre, que no es tan extrema como un ambiente perturbado, favorece la dispersión de los tritominos hacia el ambiente doméstico. Y en relación al efecto del paisaje alrededor de la vivienda, esto hay que pensarlo en términos de que los parches boscosos que rodean a la casa se estarían relacionados con las chances de hallar poblaciones de tritominos silvestres y poblaciones locales de aves y de mamíferos. Y lo que nosotros planteamos es que iba a haber mayor ocurrencia y frecuencia de invasión en viviendas rodeadas por parches boscosos de tamaño promedio mayor, con mayor conectividad, menor subdivisión y con valores intermedios de densidad de parche y de cobertura boscosa. Bien, algunas conclusiones generales que obtuvimos en base a los modelos que podemos observar es que efectivamente este fenómeno de invasión es diferente de acuerdo al grado de perturbación del ambiente. Es decir, lo que se observó es que las chances de invasión fueron mucho mayores en viviendas que estaban ubicadas en ambientes perturbados, seguido de ambientes preservados y por último ambientes intermedios. Es decir, la fragmentación del hábitat en esta región chaqueña parecía estar favoreciendo la invasión de tritominos hacia las viviendas. Lo cual es interesante porque hay posturas, para cada ambiente hay posturas distintas y la dinámica de las especies también varía de acuerdo a estos contextos. Lo que nos llamó la atención es que en el ambiente perturbado, las poblaciones locales, digamos, de silvestres, de tritominos, no estarían en tan baja densidad, ni en condiciones, o en condiciones aún subóptimas, no estarían en tan baja densidad como nosotros esperábamos. Y también en relación al efecto del paisaje alrededor de la vivienda, lo que nos llamó la atención es que la fragmentación del hábitat tuvo efecto a los dos niveles de escala analizados, porque también influye la composición y la configuración del paisaje que rodea la vivienda, especialmente el área más próxima, porque se observó en el anillo de influencia de 500 y de 1000 metros de diámetro. Y dentro de todas las métricas que nosotros consideramos, las que estaban relacionadas con la calidad del hábitat, es decir, cuánta cobertura boscosa hay, y con el grado de aislamiento, de qué tan subdivididos estaban esos parches, son los que mayor efecto consistente mostraron en estos fenómenos de invasión de tritominos. Es decir, que lo que se observó que aquellas casas con mayor cobertura boscosa, donde esa cobertura boscosa se encontraba fragmentada en pequeños parches, es donde mayor ocurrencia y frecuencia de invasión había. Lo cual un poco apoya la idea de que estos pequeños parches de fragmentos que quedan remanentes pueden funcionar como fuentes de colonias de tritominos silvestres que se aproximan al ambiente doméstico, posiblemente se alimentan de los animales domésticos y vuelven o se quedan en los refugios en proximidad de la casa. Bueno, esto yo lo que había leído del mail de Sole, que nos había pedido que termináramos un poco la presentación comentando algunos temas de interés en torno al modelado de Chagas. Y bueno, yo lo que planteaba y lo que pensaba también en base a lo que se habló ayer, es que creo que la problemática de Chagas plantea como desafío no solo la complejidad de todas estas múltiples dimensiones que están implicadas, sino también que, en mi opinión, tiene una marcada regionalidad, porque hay múltiples escenarios epidemiológicos, inclusive en el mismo territorio, en la misma provincia, y creo que estaría muy bueno integrar el efecto del ambiente y de otras dimensiones en estos niveles de agregación del modelo que se planteaba ayer.
¿no? El efecto del ambiente como algo transversal a este mecanismo, a esta dinámica de transmisión. Y creo que también existen un montón de herramientas geoespaciales y dentro de lo que es la ecoepidemiología que pueden proveer un montón de información para conocer y caracterizar un poco la regionalidad donde se va a trabajar y aportar información interesante. Y creo que estuvo muy bueno esto que comentaron ayer con Antillón, el compañero de Soledad, de estos modelos de aplicación para la evaluación de intervenciones de control, porque por ahí, no sé en otras provincias, pero creo que una problemática general fue la falta de sostenibilidad en las estrategias de intervención de control, entonces a lo mejor hacer esta evaluación del costo-beneficio, en definitiva, vamos, por ahí poner un poco más de plata y para sostener un poco más las intervenciones y la estrategia de control, van a terminar conveniendo antes que lo que se viene haciendo por ahora. O sea, que creo que estaría muy bueno e interesante poder evaluar este modelo que ustedes trabajaron con la enfermedad de sueño acá también en esta región. Bueno, muchas gracias.